datos tristes, aunque parezca increíble, pero es verdad. Y México, bueno, muchas de nosotras nos enteramos, ocupa el primer lugar en abuso infantil y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde están nuestros hijos? Y bueno, para hablar de este tema continúan con nosotros la psicóloga Verónica del Valle, gracias, la psicóloga Jessica Martínez, la doctora Berta Guzmán, psiquiatra. ¿Qué es lo que puede provocar que una persona abuse de un menor? Como hemos dicho desde el principio del programa, ¿no? En la familia, en la casa es donde se aprende todo. Aprendes a defenderte, aprendes valores, aprendes límites. En la casa está todo, ahí está el problema o la solución. Entonces, si nosotros desde chiquitos no enseñamos a nuestros hijos, les hablamos abiertamente de lo que es el cuerpo, que existen partes privadas, que sepan defenderse, que tengan la confianza de decirles si alguien está abusando de ellos o los hace sentir incómodos, pues entonces va a suceder, ¿no? Hay que enseñar desde chiquitos a nuestros hijos a hablarle por su nombre cada parte del cuerpo, enseñarles que hay partes privadas que nadie debe acercarse a ellos ni tocarles. Y lo más triste de esto que ahorita comentábamos aquí en el corte de las compañeras, que lo más triste de todo esto es que cuando se dé el abuso sexual es de algún familiar y alguien cercano. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente porque no los ayudas, no los enseñas a saber decir que no a alguien que te quiere y que te cuida. Entonces los niños se confunden, si es alguien que me quiere y que me cuida, ¿por qué me está haciendo daño? Entonces hay que ser bien claros que hay partes privadas que sea quien sea, no deben de tocarte. Y luego hay cuestiones terribles. Yo me acabo de enterar del caso de una niña de 12 años que estando el papá dormido, ella jaló la televisión y quiso matar al papá arrojándole la televisión. Y ya después se investigó el caso. Es una niña que había sido abusada por el papá toda su vida, hasta que está en secundaria y empieza a hablar con otras niñas y que ella platica, entonces las niñas le dicen eso no es normal. Ella creía que era normal. El papá le decía, esto hacen todos los papás con sus hijas. Entonces aquí estamos hablando de la inocencia, la falta de información. Claro. Uno de los objetivos del agresor, principalmente del agresor en general, cualquier tipo de violencia, pero principalmente en la sexual, es invalidar a la víctima, es desarmarla, desarticularla emocionalmente e intelectualmente también, para que piensa que es una condición de normalidad en el caso de los niños, o que se sienta sin posibilidades ni de pedir ayuda ni de salir de ese círculo. Entonces, en este caso con menores, pues lo logran, ¿no? A través de la amenaza, de ellos o su familia, y pueden llegar, hay muchos casos como el que tú comentas, de niños o niñas que piensan que es una condición natural y que cuando ya lo conversan con otras niñas se dan cuenta que no es así, tal cual el caso. Entonces, precisamente el abusador busca eso, ¿no? Busca amedrentar o amenazar o desarticular a la víctima del resto de su entorno para lograr su objetivo. Tú preguntabas hace ratito, bueno, ¿qué lleva a una persona a cometer ese acto? Pues estamos hablando de personas con una, no sé, una moral, una conciencia dañada, desintegrada, imposibilitada de ver las consecuencias más. Que seguramente, ¿no?, sufrió abuso infantil también, en muchos de los casos. Puede suceder, puede ser. El agresor sufrió abuso infantil y bueno, pues ya de alguna manera lo marcó y tiene una enfermedad, porque es una enfermedad mental. Pero ahora, Berta, dinos, en la mayoría de los casos también, o en un porcentaje muy alto, la mamá está enterada y no hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hace esto? Sí, así ¿Por qué es. el silencio? Ajá, es un problema familiar, ¿no? Es una persona que somete al agresor, somete a la víctima, la chantajea. Es un niño o es una niña que no sabe que esto es normal, que no tiene esta capacidad porque a lo mejor nunca se lo han dicho, entonces no ha tenido la educación sexual en casa. A lo mejor la tuvo en la escuela, pero en casa, ¿cuántas mamás les hemos dicho? Esto si lo hace, aunque sea tu papá, aunque sean tus tíos, aunque sea la persona que te cuide, te da de comer, y la que te lleva a comprar y a divertirte, si lo hace, me lo tienes que decir. ¿Cuántas veces lo hemos hablado directamente? Entonces, probablemente, tengo varias amigas que jamás se lo han platicado. No, es que le dan la educación sexual en la escuela y eso no es suficiente, ¿sí? Entonces, va desde ahí, ¿no? Dar una buena educación, hablarle abiertamente a los hijos de qué es. ¿A partir de qué edad? Porque dicen, ¿cuándo le empiezo a hablar ya que esté grandecito? No, es que cuando esté grandecito pueden abusar de ellos a cualquier edad. Sabemos de bebés que son abusados ahí, pues no se puede hablar. Pero ¿a partir de qué edad empiezas a decirle a tu niño lo que nos comentabas? Esta es la parte de tu cuerpo, así se llama, nadie lo puede tocar.
Desde el principio, desde que están chiquititos, ellos entienden todo, o sea, aprenden todo, entonces no hay que esperarte a que esté grande, así como le enseñas que aquí está la nariz, la boca, las orejas, también le enseñas tus partes. Nacemos con sexualidad y morimos con sexualidad, entonces es un tema que debes de tocar desde el principio y ir avanzando según la etapa, ¿no? Según lo que tiene que ir aprendiendo. Claro, y algo que nos tiene que quedar muy claro es que se tiene que hacer algo, se tiene que denunciar, porque si esta persona ha abusado de tu hijo, seguramente va a abusar de más, porque no nomás tienen una víctima, estos agresores tienen más víctimas, se tienen que denunciar y las personas, las personitas, los niños tienen que recibir terapia emocional, porque un niño que es abusado sí puede llegar a ser feliz, pero sí necesita de apoyo. Muchas gracias por acompañarnos.